donde sobre cambio climático, sobre calentamiento global, sobre gases de efecto invernadero, sobre efecto invernadero y acumulación de gases, que están tomados del CONICET, digamos, de la página de CONICET, uno puede consultar distintas definiciones. Pero fundamentalmente, uno puede considerar que la estrategia para frenar ese calentamiento global, que es el gran problema que hay ahora, como lo vamos a ver, el Tratado de París justamente lo considera el Acuerdo de París el principal problema en este momento a nivel planetario, es la estrategia de la descarbonización. Eso lo vamos a ver ahora, entonces, a ver qué significa. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, pero entonces tenemos que ver entonces que a nivel sistémico hay un gran problema que es el cambio climático global, sobre todo el antropogénico, ¿eh? Y hay un efecto central que es el calentamiento global por acumulación de gases de efecto invernadero, que se llaman GIS en español, el acrónimo, o Global Greenhouse Gases, que serían digamos el término en inglés. Vamos a ver entonces el cambio climático. ¿Qué significa? Fundamentalmente significa calentamiento global de la atmósfera. Calentamiento global de la atmósfera, producida por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono y metano. ¿Eh? Entonces, ese aumento tiene que ver con incremento en el consumo de energía, actividad agrícola, ganadera, industrial, y este aumento de temperatura va a traer aparejado un cambio en otras variables climáticas. Ese va a generar, en definitiva, un cambio climático global. Ese cambio de otras variables, porque hay una acumulación de energía en la atmósfera, y eso puede generar mayor frecuencia de tormentas, de tornados, incluso muchos sostienen, algunos científicos, que ahí va a haber una mayor frecuencia de tsunamis y otro tipo de efectos climáticos adversos que tienen que ver con este cambio climático global. Uno de esos efectos es la subida en promedio de 2 grados centígrados que se espera para los próximos años. Es decir, justamente el Acuerdo de París sobre cambio climático lo que busca es que, por lo menos en los próximos años, no suba más de 2 grados. No suba más de 2 grados la temperatura. Ahora, vamos a ver entonces cuáles serían estos gases de efecto invernadero. Ustedes lo tienen ahí para consultar después. Los gases de efecto invernadero son los que están presentes en la atmósfera y dan lugar al fenómeno de efecto invernadero. Esto no es malo, como podemos ver en la próxima placa, porque es un fenómeno que ocurre en forma natural en la atmósfera. Es decir, el efecto invernadero gracias al efecto invernadero podemos vivir, si no la temperatura sería mucho menor. No obstante, su efecto beneficioso puede ser modificado por actividades humanas que aumentan, el problema es la concentración, la cantidad de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono. Y ese fuerte aumento observado, sobre todo desde el periodo de la Revolución Industrial y sobre todo en los últimos 2 siglos, pero más que nunca en los últimos 100 años, en la concentración de la mayoría de los gases de invernadero, estaría vinculado con el aumento registrado en la temperatura media global. Entonces, un fenómeno que es beneficioso, como el efecto invernadero, genera y provoca modificaciones en el clima, generando múltiples efectos en el equilibrio de los ecosistemas. Este se considera que es el gran problema. Ahora, ¿qué tiene que ver con la industria? Es lo que vamos a ver en las próximas placas. Sobre todo tiene muchas consecuencias, entre ellas algunas son causas, generan, pero a su vez también son consecuencias de esto. Por ejemplo, la deforestación. Al deforestarse los bosques, hay menos árboles, menos plantas que toman dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, fíjense que otra de las causas o consecuencias de este problema ambiental global, en este caso es una consecuencia, es la pérdida de biodiversidad. ¿Sí? ¿Qué significa la biodiversidad? Extinción de especies animales, de especies vegetales, sobre todo por el cambio de hábitat.
hay un cambio de hábitat, eso, el ecosistema cambia, donde antes no llovía, ahora llueve mucho, donde antes llovía mucho, ahora no llueve, hay distintas modificaciones que eso va generando un problema muy serio en el cambio de hábitat. Y todo esto, fíjense, tiene que ver, acá vemos también la degradación del suelo, esto sí es una causa y una consecuencia, porque la degradación del suelo tiene que ver con las actividades del ser humano, y eso genera también problemas en los regímenes de lluvia, problemas de la desertificación que avanza, problemas de contaminación, de escasez de recursos hídricos, la contaminación atmosférica, el cambio climático, todos los problemas derivados también de lluvia ácida. Fíjense todos los problemas, y detrás de todo esto evidentemente está la industria. Cambia el ambiente urbano, también hay ciudades que se van a volver inhabitables en los próximos tiempos si no hay acciones y medidas urgentes y muy decisivas, medidas muy, muy fuertes. Entonces fíjense, ciudades que van a ser inhabitables porque a lo mejor hay escasez de agua. Imagínense, la provisión de agua es una infraestructura crítica en el esquema teórico que hemos desarrollado, que hemos aplicado con el ingeniero Palma en otros trabajos y en otros seminarios. El problema de la provisión de agua, los cortes de energía, el smog en una ciudad, si hay además problemas, digamos, para la provisión de alimentos que sean adecuados. Es decir, fíjense toda la serie de problemas que van a existir, sobre todo en las megaciudades. Pónganse a pensar ustedes, chicos, lo que es, por ejemplo, las ciudades, el Gran San Pablo, son casi 25 o 30 millones de personas, o la Ciudad de México, el Distrito Federal, con el conjunto de ciudades del conurbano, alcanza todo ese conjunto cerca de 40 millones de personas. Imagínense lo que implicaría un corte de luz, problemas en la provisión de agua, problemas en distintos servicios básicos. Incluso, pónganse a pensar ustedes que a lo largo de la historia, justamente, muchas culturas y muchas civilizaciones han tenido un colapso cuando no han podido, digamos, tener justamente una provisión adecuada, y de pronto un pequeño elemento como puede ser el agua se transforma en un problemón cuando uno está una semana sin provisión de agua potable para tomar o sin agua para poder, digamos, la parte de higiene y todo lo que sería, aumentan las infecciones también. Imagínense lo que es la vida en una gran ciudad con todos estos problemas. Frente a este problema se reunió en el 2015 lo que fue el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo dentro de la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que establece medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y sobre todo, como dice la placa, el acuerdo tiene como objetivo último que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados a finales de este siglo con respecto a lo que es el periodo de 1890. Ahí ustedes pueden buscar todo sobre no solamente sobre, ahí tienen algunos links que le he puesto, un link de un sitio español gubernamental muy bueno, donde hacen una síntesis de esta Convención Internacional sobre el Cambio Climático, los problemas vinculados a la Oficina de Naciones Unidas, que es la que más ha trabajado la de cambio climático, una de las que más ha trabajado en este tema. Es decir, hay muchas cuestiones que son muy interesantes, que se pueden ir profundizando, los objetivos, los acuerdos. Ahora, lo que es interesante que podemos decir de cambio climático con respecto a París, es que por primera vez en el 2015, y la firma fue en abril de 2016, ahora se cumplen los 5 años, los primeros 5 años, es que por primera vez tiene una dimensión política internacional, el tema del Acuerdo de París. Por primera vez una dimensión política internacional. Casi todos los países del mundo firman este acuerdo y se comprometen. Ahora, este año va a haber una reunión en Glasgow, en el país de Gales, lo que sería en el Reino Unido, de Gran Bretaña, donde va a haber una reunión importante para toda una serie de temas que están derivados de esto y para ver si se han cumplido objetivos, no se han cumplido. Lo que es importante es que se acuerda, se toma conciencia por primera vez de la dimensión planetaria del problema y que es necesario además hacerlo de manera justa,
de manera inclusiva, todo lo que serían los acuerdos, la implementación de todas estas cosas, los cambios tecnológicos, los cambios en las ciudades, todo lo que serían las transformaciones que son necesarias hacerlas, tiene que tener también una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión social, y tiene muchas áreas. Por esto, muy vinculado al tema del Acuerdo de París, surge justamente los debates, lo que se llaman objetivos de desarrollo sostenible, que ya vamos a hacer algún pequeño comentario, que son los objetivos de desarrollo sostenible para acompañar del punto de vista social también algunos de estos cambios que son necesarios de realizar. Por ejemplo, reducción de la pobreza extrema, por ejemplo, dar seguridad alimentaria a la mayor parte de países y sobre todo a aquellos que tienen crisis alimentaria, todos los problemas derivados, digamos, que están relacionados con esto, con una dimensión social. Lo que es interesante, yo creo, para la ingeniería, es muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería, me parece a mí, es que en todo este cambio, en todas estas transformaciones, está presente todas las ingenierías, digamos, porque hay que hacer nuevos procesos industriales, nuevas dimensiones tecnológicas, nuevas innovaciones, buscar nuevos materiales, trabajar en todos los ámbitos de la sociedad y todo el sistema tecnoproductivo para mejorarlo, para hacerlo más eficiente, para optimizar los procesos, para reducir la carga de emisiones de gases de efecto invernadero, para hacer una transformación industrial importante. Entonces, fíjense, todo esto va a atravesar decisivamente la formación y la práctica de los ingenieros, fundamentalmente de los ingenieros industriales. Eso es lo que se está viendo a nivel internacional. No sé, Ricardo, si te parece hacer algún comentario al respecto, pero a mí me parece... Sí, sí, yo creo que en la semana pasada hablábamos sobre la necesidad de identificar valores, métricas, para hacer el benchmarking. Y justamente de estos objetivos de desarrollo sostenible surgen datos y hay estadísticas que se están coleccionando, que se están colectando, que son las que de algún modo nos van a permitir establecer esa comparación y ver cómo otros países llegan a determinados resultados estudiando sus prácticas e implementando o mejorando esas prácticas en nuestro país, si el benchmarking fuese a nivel país. Pero esto mismo se puede extender a una empresa. Claro. Podríamos, no sé, hacer el benchmarking de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO respecto de las 34 universidades nacionales que restan. O compararnos con la UTN de Mendoza y la Universidad de Mendoza. Y ahí hay 17 indicadores, 17 métricas, claro, con las que podemos empezar a establecer esa comparación. Claro. Fíjense en la placa, chicos, yo no sé si la están viendo ahora, se ve bien, pero acá hay una síntesis elaborada por Naciones Unidas y por los organismos de coordinación, como en el caso latinoamericano la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde están todos estos documentos gratuitos, se pueden descargar, se puede consultar. Fíjense los objetivos, son 17 importantes, donde los más son, los podemos nombrar, el fin de la pobreza, extrema sobre todo lo que tiene que ver con alimentación y la reducción de hambre cero, lo que se considera llegar al objetivo del hambre cero, todo lo que tiene que ver con salud y bienestar general. Bienestar a lo mejor es tener que las casas tengan piso o que tengan baños. Fíjense, en los grandes países como la India, todavía el 60% de las casas no tienen digamos, sanitarios. Entonces, bueno, esto es un problema que se genera a nivel de cultura. Educación de calidad, todo lo que tendría que ver con la igualdad de género. Después el tema de ahí en el 6 nomás ya empiezan los ingenieros a trabajar. Claro. Agua limpia y saneamiento, fíjense. Después todo lo que es energía alternativas, asequibles, es decir, con acceso justo, con equidad en el acceso, no contaminante, todas las energías alternativas. Todo lo que es trabajo decente, crecimiento económico.
todo lo relacionado con las nuevas infraestructuras, que hemos trabajado también con el ingeniero Palma en otros anteriores seminarios sobre las nuevas generaciones de infraestructura, las industrias, la innovación tecnológica y científico-tecnológica, todo lo que es reducción de desigualdades, todo el tema de las ciudades y las nuevas ciudades y las comunidades que sean Las ciudades sostenibles, inteligentes. claro, como estábamos hablando recién, ciudades que tengan provisión de agua y que se mantengan el tiempo, que no tengan problemas en las infraestructuras más básicas. Después todo lo que tiene que ver con producción, con consumo responsable, que eso abarca desde cómo se produce la materia, digamos, la adquisición de la materia prima o la producción de materias primas hasta lo que serían insumos industriales y todo lo que sería la producción de bienes, transformación de bienes y todo lo que es el consumo responsable, digamos, con poca emisión o nula emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono. Todo lo que tiene que ver con la acción por el clima, el número 13, que nos convoca particularmente, todo lo que es el problema de los mares, vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, por ejemplo, los bosques y todo lo que tendría que ver con los grandes sistemas, digamos, ecológicos que están en peligro, como el Mato Grosso y todo eso, en Brasil o en otros lugares. Todo lo que tiene que ver con instituciones, porque detrás de todo esto tiene que haber regímenes, acuerdos, políticas de concertación, instituciones que se ven obligadas a llevar esto adelante, y eso, sobre todo alianzas y coordinación, digamos, de esfuerzos para lograr los objetivos. Fíjense qué interesante que es esto, y que digamos, cómo atraviesa, como decía muy bien el ingeniero Palma, en cierta forma, algunos más que otros, toda la formación y la práctica profesional de los ingenieros. Vamos a ver un poquito antes, volvemos a donde estábamos. Ahí tienen una síntesis de lo que es el Acuerdo de París, que es un poco la gran reunión que hay en todo esto. El Acuerdo de París, de fines del 2015, donde se alcanza este acuerdo histórico que decíamos para combatir el cambio climático y todos los esfuerzos que hay a nivel internacional para esto. Ahora, en este contexto, ¿qué es la descarbonización? ¿Qué es la descarbonización? Fíjense, chicos, para mí y para mucha gente, digamos, que compartimos, con el ingeniero compartimos estas reflexiones, tiene que ver con la gran estrategia que hay a nivel internacional para frenar la excesiva emisión de gases de efecto invernadero, principalmente la de dióxido de carbono de todas las fuentes energéticas, del transporte, de la vida de las ciudades, de la agricultura, de la industria, etc. Fíjense que es no solamente la reducción, sino la eliminación. ¿Por qué? Lo que se está tratando es, por una parte es verdad, se trata de reducir y, digamos, volver a lo que sería un efecto neutral, de no emitir. Pero no, como hay tanto acumulado ya en la atmósfera, hay tanto acumulado que se necesita de alguna forma implementar acciones positivas para recapturar el dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. Eso es un poco lo que se busca. Por eso el cuadro de abajo dice, en la práctica se busca emisión cero de gases, no solamente disminuir, sino emisión cero de gases de efecto invernadero, lo que implica la neutralidad, y posteriormente una recaptura del dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. Si una forma de recapturar, a lo mejor es haciendo bosques o haciendo, digamos, puede haber distintas tecnologías también para recapturar el dióxido de carbono. Pero la descarbonización sería esta estrategia general. Emisiones cero, por un lado para dejar de emitir y por otro lado recapturar dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. Ese sería el gran tema de la descarbonización. Y esto implica cambios pero totales, integrales, en todo lo que es la tecnología, la industria, y va a marcar la competitividad de las empresas. Por eso tenemos que ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, a nivel empresa, a nivel países, a nivel regiones, para ver qué podemos hacer nosotros. Fíjense, les voy a dejar ahí un link en la placa,
donde hay un link sobre, hace una precisión de los términos. Por ejemplo, qué es carbón neutral, qué es carbón negativo, qué es cero neto. Bueno, hay toda una serie de precisiones conceptuales que es importante si ustedes quieren aclarar o profundizar alguno de estos temas. Ahora, vamos entonces a la descarbonización industrial. Fíjense, acá tienen un cuadro para ver que dice que la industria es responsable de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué significa esto? Que las actividades industriales, sobre todo fábricas, industria, construcción y transporte, son las responsables del 1/3 de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Cuando se incluyen las emisiones asociadas con la electricidad y fuentes de energía utilizadas por la industria, más que cualquier otro sector de la economía. Fíjense en el cuadro donde tienen el top de las 3 industrias que estábamos hablando recién, digamos, y tienen también... léelas, Gustavo, eso sí se ve muy chiquito A ver, lo en el veo. gráfico. Las 3 industrias, no, léela, te creemos. Sí, no, por supuesto. Todo lo que es acero y, digamos, todo lo que es industria siderúrgica, todo lo que es las industrias químicas y plástico, y todo lo que es cemento. Serían las 3 grandes, digamos, industrias principales que podríamos llamar de industria pesada, sobre todo la siderurgia del cemento, pero también los complejos de industrias químicas también son industrias pesadas, que eso estaría ahí, digamos, en la mayor parte de emisiones está ahí. Y a nivel de sectores, fíjense arriba, en la industria, cuando dice el cuadro más grande, la industria responsable de 1/3 de estos gases, está hablando también de otros sectores. Por ejemplo, lo que es construcción. Construcción es muy importante por distintas, digamos, ya por el hecho de hacer un agujero en la tierra genera efecto, y además por todo el movimiento y todo lo que se implica vinculado a la construcción, desde cemento y todas las cuestiones, pero también el problema de los edificios que ya están construidos, que se tienen que modernizar, que hay problemas, digamos, en la poca optimización y la poca eficiencia en el uso de la energía. Bueno, hay toda una serie de cuestiones vinculadas a la construcción. Y acá ya están implementándose, pero van a haber más acuerdo y más exigencia sobre todo lo que son los códigos de construcción. Claro. Se calcula que en Europa hay cerca de 500.000 edificios y casas antiguas que necesitan ser remodeladas. Si hay remodelación en este sentido, fíjense todo, además del punto de vista positivo, todo lo que implica desde el punto de vista de cómo se mueve la economía. Se va a mover, va a haber trabajo en ese tema, va a haber nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevos aislantes, nuevas paredes, nuevo tipo de, digamos, de cobertura, nuevo tipo y además de todo el trabajo, digamos, que está relacionado con eso. Va a haber, digamos, eso va a generar mucho movimiento económico de varios sectores que están asociados a la construcción. Acá, Gustavo, me gustaría comentar algunas cosas que se hacen en la facultad. Sí. A ver, ¿ustedes qué consideran que es que deja más huella de carbono? ¿Una casa de un departamento de edificios de varios pisos, supongamos que son 8 departamentos de 60 metros cuadrados cada uno, o los mismos departamentos puestos como casitas en propiedad horizontal? A ver, segunda opción. La segunda opción, ¿vos pensás que es deja menos impacto en la emisión de gases de efecto invernadero? ¿Por qué? No, que deja más, me parece. ¿Que deja más? ¿Por qué? Ajá. Y me parece porque como que por ejemplo, cada casa tendría por alguna chimenea o algo, por ejemplo, donde pueda llegar a utilizar alguna estufa o algo capaz. ¿Y en el departamento no? Podría ser, pero capaz, no sé, ahora que lo pienso, o sea, también pueden tener la misma posibilidad. Fíjense, para hacer el departamento, las casas usan como piso la tierra, así que ahí tienen una cantidad relativamente
baja de cemento, tienen a lo mejor unos cimientos grandes, pero los cimientos más de la mitad es roca, le ponen esas piedra bocha. En el departamento, en la propiedad horizontal, la cantidad de cemento es mayor, porque el techo de una casa tiene que ser mucho más grueso que el techo de un departamento es mucho más grueso que el techo de una casa, porque se transforma en el piso de la que está arriba y tiene que tener una rigidez estructural y tiene hierro y cemento. Pero acá en el laboratorio de medio ambiente, la profesora Irma Mercante se hizo esta pregunta. ¿Qué pasa con un departamento cuando cumple el ciclo de vida y ya comenzaron la humedad que hay en las paredes, las filtraciones que pueden haber habido, se van comiendo, van oxidando el hierro? Llega un momento en que el departamento no es apto para habitarlo, hay que demolerlo. Cosa que ocurre mucho menos en la casa, especialmente si la casa tiene, por ejemplo, techo de madera y tejas, que es mucho más liviano. Puede haberse comido el 70% de la columna de hierro por la humedad que se ha filtrado por defectos en la formulación del hormigón, y la casa va a seguir en pie. Esto lo han enunciado como el principio de emisión a lo largo de la vida, del ciclo de vida del producto. Yo tengo emisiones para fabricar los materiales durante la vida del artefacto que construyo, y ahora te exigen también que calcules las emisiones necesarias para desactivar ese producto. En el caso del hormigón armado, cuando vos demolés, el residuo que te queda no emite gases de efectos invernaderos, pero tiene un poder de calefacción, de captura de calor por radiación muy alto. ¿Y a dónde va a parar el escombro? A ver, Elías. Algún basurero. Al vertedero. Ni siquiera vertedero, va a los circuitos ilegales. Claro, ¿Ustedes saben también, sí. dónde era el vertedero extraoficial de Mendoza hasta 1930? Uno de los más grandes que ha visto Mendoza. No. Justamente en el terreno de la Universidad Nacional de Cuyo. Hubo que tapar ese vertedero con tierra y regarlo para que esté el pasto que tenemos ahora, una capa verde. El landfill, fue una cantidad bastante importante entonces sí, de tierra. sí, desde la época de San Martín hasta 1930, ahí había basura. Era un lugar insalubre. No se podía ir a buscar agua al Chayao. Querían traer agua para la ciudad y tenían miedo de que se contamine por el lugar por donde tenía que pasar. En esa época el agua se traía por acequias, no por caños, ¿no? Sí, sí. Recién hasta el 35, cuando fue la gran epidemia de fiebre tifoidea, se cambió el método de distribución de agua, que ya no fue más por hijuelas y acequias, sino que se empezó a entubar. De modo que si hiciésemos, por ejemplo, un benchmarking entre Sofía y Elías, podríamos comparar el tipo de casa en la que viven. Elías, ¿con qué cocinan en tu casa? La cocina a gas común, digamos. A gas común. Sí. ¿Y qué tipo de cacerolas usan? Cacerola, acero inoxidable. Acero inoxidable. Sí, sí. ¿Chiquitas o grandes? Tenemos una de cada una, digamos, una mediana, una una. chica y una grande. Para hacer el mate, ¿tenés pava o hervidor? Pava. Pava, bueno.
Vieron que las cocinas, hay algunas que traen una hornilla, una hornalla más chiquita, Sí, de esa es la que menor usamos diámetro. siempre para la pava. Bueno, hay cocinas que no lo traen. Y esto implica que cuando vos calentás agua, aún en una pava, si lo pones en el quemador de más diámetro, se escapa calor por el costado. Sí, 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 tenés que bajarlo de hecho porque... Claro. Y imaginemos que Sofía no usa gas. Ella a lo mejor vive en una casa que se ha hecho hace poco. La empresa de gas no la autoriza a instalar gas porque de hecho no lo están haciendo. No te dan permiso para utilizar gas porque no hay. La red de distribución de gas natural está saturada, entonces no le dan permiso. ¿Con qué podría cocinar Sofía Landi? Electricidad. A ver, preguntémosle a Sofía, a ver Sí, qué con piensa. electricidad. Con electricidad. Horno eléctrico, pava eléctrica. Claro, el ANAFE cerámico. Europa, por ejemplo, ha eliminado todas las cocinas de gas. No hay gas en las casas. Y es mucho más eficiente cocinar con gas porque vos gastás la cantidad de energía que necesitas exactamente. Y el sumum, el máximo de la reducción de emisiones está hecho en torno a la cocina de inducción. No sé si han escuchado eso. ¿Sofía? No, profe. Aquí hay una señora italiana, no me puedo acordar el nombre, que es la representante de Royal Gala, que vende las cacerolas de inducción magnética y una cocina que es muy pequeña, que tiene una bobina que genera un campo magnético alterno. ¿Se acuerdan la energía que se perdía por histéresis Sí. en el Son transformador? son estas cocinas que son como tipo direcito, esas que no tienen... Sí, vos podés tocarla a la cocina y no te quema porque Claro, no hace sí, el sí, calor sí. allí. Está una bobina. Y Ah, vos bien, bien. ponés una cacerola y le entrega el 100% de la energía adentro de la cacerola. ¿Querés hacer el segundo plato, el acompañamiento? Ponés arriba de la primer cacerola, le sacás la tapa y acoplás una segunda y se acoplan magnéticamente. Y realmente, no sé, en 20 minutos cocinás un pollo hasta el hueso. Cosa que con el ANAFE eléctrico o el gas no podrías hacerlo. Esta idea de que a veces vos podés comprar o invertir en una infraestructura que inicialmente es muy barata, pero que después, cuando analizás todo el ciclo de vida, tiene muchas más emisiones, sobre todo como cosas como el cemento, que después de que lo tenés que demoler y todo, te queda un pasivo ambiental importante, son factores a tener en cuenta, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer distintos tipos de benchmarking entre Sofía y Elías. Decir, bueno, ¿qué tipo de sistema usan para cocinar? Podríamos compararlo a lo mejor también con algunas personas de La Payunia. ¿Cómo se cocina en algunos lugares de Malargüe? A ver. Con leña nomás. Con carbón. Mm. De algún modo, uno podría decir, uy, ¿esto emite o no emite gases de efecto invernadero el cocinar con leña del lugar? Sí, se emite gases Sí, de efecto invernadero. pero de nuevo, Pero es a lo mínimo. largo de la vida Claro, sí, sí, del sí. producto, acuérdense, ¿se acuerdan del rendimiento en termodinámica? Sí.
Las plantas también son una máquina térmica, que para crecer toman CO2 de la atmósfera. Y por cada kilo de leña que nos dan, cada kilo de CO2, han sacado de la atmósfera 7. 6 los han guardado abajo de la tierra. Y 1 es el que nos dan como lignito. Así que todo lo que es quemar biomasa, por ejemplo, o hacer biogás con materia en descomposición, también sirve para hacer el benchmarking. Y este tipo de benchmarking se llama benchmarking comparativo. Pero existen otros tipos de benchmarking, en donde se puede analizar, por ejemplo, la complejidad o el proceso, la forma en la que se maneja el problema. Imaginemos, por ejemplo, a Matías. Matías, ¿cómo está alumbrada tu casa? El tipo de foco es LED. LED. ¿Qué empresa te provee la energía? No me sé el nombre de la empresa, pero es la de Luján. Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, EDEMSA, EDESTE, hay distintas empresas. No, tampoco me acuerdo la de Luján. ¿Hace alguna acción la empresa para ayudarte a mejorar tu consumo? No, ninguna acción. O sea, solo Fíjense, esto que hablábamos en el objetivo 14, creo que era, sí, 14, que habla de las ciudades inteligentes. En Europa, las casas tienen lo que se llama un smart meter. Es un aparato como el medidor de luz nuestro, que le llega un cable a la cometida de energía, más una señal que es como si fuese una banda portante, como si fuese un Wi-Fi. No se usa para internet, pero se le pueden enviar datos al medidor para cambiar, como no es un medidor electromecánico, sino que es una mini computadora, te cambian el precio del kilowatt hora por hora. Si el sistema interconectado está muy cargado, te ponen un precio más alto para que bajes tu consumo. De ese medidor salen cables específicos para los distintos tomas corrientes, un cable para la heladera, uno para el lavarropas. Vos comprás, por ejemplo, una computadora y la computadora en su cable de conexión a la red eléctrica, cuando la enchufás en un toma, se presenta, lo saluda al medidor y le dice: hola, soy la computadora, de modo que cada electrodoméstico, las cafeteras, los microondas, cada cosa que vos conectás, le habla y el medidor te lleva una estadística sobre cuánto gastás en cada electrodoméstico y qué cantidad de plata estás gastando. Además de eso, el medidor tiene una conexión para la entrada de gas y otra con la que te miden los kilobytes consumidos del servicio de internet o cosas tan locas como el histórico de consumo de la heladera. Si la empresa detecta que el termostato de tu heladera está trabajando mal, sola llama al servicio técnico de la heladera para que vayan a repararla antes de que vos te encuentres con la factura a final de mes que tuviste que pagar 5.000 pesos de luz porque la heladera anduvo todo el mes sin parar. Miden todo. Si nosotros hiciésemos un tipo de benchmarking que se llama benchmarking operativo, en lugar de comparar los
los resultados finales que tenemos, se compara la complejidad, la madurez y la seriedad con la que se llevan adelante esos procesos. Así que, como decíamos la clase pasada, un benchmarking se puede hacer en una hoja de Excel. Hay como 3 o 4 formas de hacerlo. Estas 2 son las más importantes, las comparativas y las operativas, que son las 2 que hemos mencionado. Gustavo, devuelvo la palabra. Está mudo el micrófono, Gustavo. Tal vez haya salido un segundito. Profe, ¿a mí me están hablando? No, Gustavo más saqué cerca. saqué el micrófono un segundo. Justo me Y fui después un me olvidé de segundo, prenderlo. pero Bueno, chicos, entonces creo que con los ejemplos del ingeniero nos queda clarísimo que los problemas que tenemos y cómo afectan, por así decir, a la vida cotidiana. Fíjense en esta placa que habla específicamente de la descarbonización industrial, justamente ilustramos esas 3 megaindustrias, que las industrias pesadas que son responsables de las emisiones. Entonces esto es muy interesante porque los productos que en cierta forma vienen de estas industrias están en la vida cotidiana, como decía muy bien el ingeniero, y no podemos dejar de utilizarlo. Ese es también el tema. Tenemos que lograr una transformación tecnológica, industrial, de tener objetivos de emisión cero, pero tenemos que seguir produciendo elementos básicos que nos permiten ese día a día y la vida cotidiana. Tenemos que ir cambiando de a poco, plantear objetivos, pero el tema es que también urgen los tiempos para seguir emitiendo con tanto volumen a la atmósfera los gases nocivos. Entonces, fíjense todo lo que aparece acá, además para el tema de la ingeniería, porque además es todo el tema de la innovación, todas las tecnologías nuevas y todo lo que se llaman, todo lo que va a estar relacionado con economías bajas en carbono, todo lo que va a ser economía del hidrógeno, que es acá aparece también la necesidad del tema de reemplazar, digamos, todo lo que es la economía del hidrógeno, que evidentemente el hidrógeno, por los que ustedes lo deben saber mejor que yo, por las operaciones vinculadas a la electrólisis, se puede conseguir hidrógeno y se puede obtener hidrógeno, y eso se considera que puede ser un elemento fundamental. Hay obras muy importantes, ustedes pongan economía del hidrógeno, y parece que va a ser la nueva fuente de energía para la próxima periodo histórico importante en la historia de las civilizaciones. Es decir, pero todo eso necesita tecnología. Ahora están con el ITER, que es con fisión nuclear, y creo que usa hidrógeno, eso, ¿no es cierto? Claro, exacto. Por eso les digo que está en todo, pero a su vez todo lo que deriva de las industrias que hay que descarbonizar en un sentido integral, en todos los procesos, es justamente el problema es que están vinculadas a todos los objetos y elementos que tenemos en la vida cotidiana. Entonces no es tan fácil modificar estas cosas. Entonces hagamos una síntesis de un poco de lo que hemos visto hasta ahora, pero lo que me gustaría que quede claro es que hay una situación sistémica en el sistema mundial de clima, que tiene que ver con las actividades del ser humano, las emisiones por los procesos industriales, por todas las actividades del ser humano, las emisiones aumentan, y entonces va a aparecer la herramienta o la estrategia de la descarbonización, que va a pasar a ser un término clave completamente. ¿Por qué? Porque va a ser la gran estrategia para eliminar, como decíamos, gradualmente, disminuir, pero fundamentalmente a nivel cero, las emisiones del principal gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, bueno, está en muchas actividades, ¿no? Vamos al cuadro. Les quería mostrar fíjense el cuadro que tenemos, que es muy interesante. Lo tomé lo que sería el repaso que hace un organismo internacional de energía, y edita este
como manual, digamos, de todos los años de World Energy, que el Outlook, que es un poco el repaso, y muestra muy claramente lo que sería lo que se puede medir de las energías, de las industrias que son intensivas en energía y las otras. Pero en definitiva lo que hay que ver acá, las que son más moradas, ese color violeta, digamos, tiene que ver con las industrias más contaminantes. Pero fíjense una cosa, hay un periodo de tiempo, en el eje de las abscisas se mide, digamos, la evolución temporal, y en el eje de las ordenadas se dice MTOE, que sería el equivalente a millones de toneladas equivalentes de emisión de anhídrido carbónico. Entonces acá lo que queda claro es que mientras más temperatura necesitas para los procesos industriales, los procesos tecnológicos y todos los procesos, digamos, de actividad económico-industrial en general, tenés más emisiones. Pero incluso las empresas chicas generan, las que están en verde, generan emisiones. Las empresas chicas en el sentido, o las que generan las que son poco intensivas en el uso de energía, también generan. Entonces tiene que haber una transformación de todo el sistema productivo. Y no solamente productivo, sino de consumo y de usos de bienes. Uno de los problemas más serios es el tema del auto. Entonces acá no es casualidad que en este contexto se esté dándole tanta importancia a los autos eléctricos. Pero además es interesante porque todos los motores a combustión sobre todo son máquinas de calor que generan, digamos, pero incluso industrias que son, digamos, a lo mejor no industria pesada, pero la industria de papel, por ejemplo, también generan y emiten gases nocivos. Entonces hay una relación directa entre producción, calor y, digamos, lo que sería emisiones de gases de efecto invernadero. Profe, tengo una pregunta. A ver si. Y todas estas emisiones con los tratados y esas cosas que hay hoy en día, ¿no se controlan? O sea, como veo el aumento que se nota ahí. No, bueno, controlan. Claro, el problema es eso, que vos lográs un acuerdo internacional, los países se comprometen. Nosotros, por ejemplo, Argentina somos signatarios, hemos firmado el acuerdo. Ahora, en la práctica, después en el día a día, ¿se está haciendo algo? Eso es lo que uno debería preguntarse. Una de las cosas con las que te controlan, Sofía, es con el financiamiento. Vos, por ejemplo, querés hacer, no sé, el túnel Cristo Redentor y ponés plata de la provincia o de la nación y también salís a pedir al Banco Interamericano de Desarrollo, que en algunos casos no es que te presta, sino que te subsidia, porque ese banco está para desarrollo de la infraestructura cuando hay